La nota de hoy en todas las primeras planas, en alguno que otro periódico en Estados Unidos, no todos en primeras planas, la sentencia de Genaro García Luna. Jorge Fernández Menéndez, periodista, conductor, columna Razones en el periódico Excelsior y muy importantemente en Spotify, un podcast que me parece digno de escucharse que se llama El Caso García Luna. ¿Cómo has dado seguimiento desde el día 1 hasta hoy a todo lo relacionado con este caso? La sentencia de Genaro García Luna, tu resumen, tu análisis, Jorge, te escuchamos. Hola Fernanda, qué gusto saludarte a ti, a todos los amigos del auditorio. Y mira, lo platicábamos la semana pasada, si no me equivoco, sobre el juicio. Era un juicio que estaba basado, desde el principio lo supimos, desde que la fiscalía comenzó el caso, era un juicio que estaba basado exclusivamente en testimonios de testigos protegidos. Básicamente hubo otros testigos, pero los testimonios importantes eran de testigos protegidos que habían participado en el narcotráfico en México, que fueron detenidos prácticamente todos ellos entre 2011 y 2012, entre 2010 y 2011, y luego fueron enviados en 2012 a los Estados Unidos y que ahora testificaban contra García Luna. Decíamos también que lo más fuerte y lo más débil del sistema de justicia de los Estados Unidos son precisamente los jurados. Es lo más fuerte porque es la gente, el pueblo, la que participa y termina haciendo justicia, y es lo más débil porque los jurados, por su preparación, por la forma en que son elegidos y demás, se rigen en muchas ocasiones por las emociones, por lo que creen. El propio juez Brian Cogan les dijo entre sus indicaciones que, y estaba en lo correcto porque así es el sistema, que votaran por lo que creyeran. Y bueno, los jurados creyeron finalmente que García Luna era culpable y así dieron su sentencia, su veredicto. En todo esto me quedan muchas cosas. Me queda el sinsabor de que se haga un juicio tan importante contra el exfuncionario de más alto nivel de la historia de México en un tribunal de Estados Unidos y que no se hayan podido presentar las pruebas materiales, videos, audios, imágenes, transferencias bancarias, lo que uno esperaría en un juicio de estas características. Y me quedo sobre todo con una impresión que me parece que va a ser, que vamos a tener que ver mucho en el futuro, Fernanda, que es que con este mismo sistema, con estos mismos métodos, de esta misma forma, el día de mañana se puede juzgar a cualquier funcionario, Exacto, ciudadano mexicano, empresario, político, exacto. a quien tú gustes, simplemente presentando testigos protegidos que atestiguen contra él. ¿Por qué? Porque en el tema, sobre todo en el tema del narcotráfico, la imagen que vendió la fiscalía, que compró el jurado, pero que es generalizada en el ambiente político estadounidense, es que México es un narcoestado. Entonces, lo que diga cualquier delincuente reconvertido en testigo se convierte en una realidad. Y eso me parece es gravísimo para el Estado mexicano de cara al presente y al futuro. Aquí surgen varias preguntas, mi querido Jorge Fernández Menéndez. Eh, ¿El juicio fue para Genaro García Luna o fue para México? Yo creo que son las dos cosas. Hoy el presidente, lo escuchaba en la mañanera, decía el presidente, no estuvieron juzgando a México. García Luna, Felipe Calderón o yo mismo, decía el presidente, somos representantes de México, no somos México, México es mucho más. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice el presidente, México es mucho más, pero estoy en desacuerdo con lo que dijo a continuación, no estuvo México en el juicio. Cuando uno ve la narrativa del juicio, la narrativa de la fiscalía, sin duda era una acusación contra Genaro García Luna, pero el eje de la acusación es que Genaro García Luna era el representante de un México corrupto que se ha convertido en un narcoestado. Y si vemos el comunicado, hubo dos comunicados ayer que me parecieron muy interesantes, uno de la Fiscalía y el otro
sobre todo el de la DEA, el de la directora de la DEA, coincide con lo que dijo la señora Milgram la semana pasada, donde hablan que es una advertencia para cualquier funcionario que esté apoyando al cártel de Sinaloa en el Uy. tráfico de fentanilo. Y eso es una advertencia para el presente, no para el pasado. No había fentanilo en la época de García Luna, tan fácil como eso. Entonces, me parece que es un tema que vamos a ver recurrentemente, porque sí se acusó y se sentenció a García Luna, pero se acusó indirectamente, se sentenció también a México como si fuera un virtual narcoestado. Eh, el comunicado de Felipe Calderón en redes, ¿tuviste oportunidad de leerlo? Sí, por supuesto. ¿Qué opinas? Mira, yo creo que Felipe Calderón hace un poco lo que tenía que hacer. Dice, no entra al tema, dice algo que también es muy cierto. Dice, bueno, no voy a discutir con los sistemas de justicia de otros países. Un tribunal juzgó a García Luna, lo declaró culpable y establece en 9 puntos lo que él considera que fue su administración en términos de seguridad. Dice, me parece que hay dos cosas importantes. Dice, fuimos la administración que más combatió el crimen organizado en la historia de México. Y otro tema que es importante, que a mí me parece que sobre todo eso es importante, dice, independientemente de lo que haya pasado con Genaro García Luna, no se puede demeritar a miles y miles de soldados, marinos, policías, funcionarios que combatieron durante aquellos años el crimen organizado. Y lo combatieron con resultados. Sí. Había 7 cárteles criminales en aquella época, finalmente ahora quedan 2 de esos 7 grandes cárteles que había. Me parece que ese es el tema y me parece que es un error de todos, ¿eh? De unos y otros, politizar esta historia y querer sacar raja o partido político, porque con el mismo esquema que se utilizó con Genaro García Luna, insisto, el día de mañana se puede juzgar a cualquiera. Pongo, Fernanda, un ejemplo. Desde 1985 la DEA tiene testigos y tiene personas que aseguran que Manuel Bartlett y el entonces secretario de la Defensa, ya Con fallecido, Camarena. Juan Arevalo Gardoqui, estuvieron en la casa donde era torturado Enrique el Kiki Camarena. Es absolutamente inverosímil. No me imagino el secretario de Gobernación de aquellos años y el secretario de la Defensa yendo a visitar en Guadalajara a unos narcos mientras estaba torturado un agente de la DEA en el mismo lugar. Es inverosímil, pero la DEA tiene esos testigos y desde 1985 han sacado series, han sacado libros, hay Sí, quienes aseguran que es absolutamente cierto. Con esa lógica, Manuel Bartlett, si pisa Estados Unidos, podría ser detenido y juzgado por claro, aquel crimen. Pero claro. es tan inverosímil como decir que le dieron al secretario de Seguridad 5 millones de dólares en medio de una comida en el Champs-Élysées en el año 2006. Pero bueno, son distintas formas de utilizar el poder. A ver, Jorge Fernández Menéndez, en el trayecto del juicio no hubo documentos, fotografía, no hubo algo tangible más que la palabra de criminales. ¿Por qué este resultado? ¿Por qué el resultado de culpable en los 5, digamos, pues castigos, Cargos. cargos? ¿Y por qué la sentencia hasta el 27 de junio? A ver, yo creo que lo primero, por lo que decíamos antes, los que deciden son los miembros del jurado Bien, y los jurados son gente normalmente trabajadores sencillos que no conocen del tema, es más, no pueden ni leer ni informarse del tema externamente más que lo que se dice en la sala, aunque eso sabemos que siempre es muy relativo y deciden por emociones, deciden por lo que creen, por lo que les parece. Y si tú tienes a la fiscal, por eso las fiscalías federales en Estados Unidos ganan el 87% claro, de los casos, porque los claro. jurados
suelen creer en Estados Unidos lo que les dicen las fiscalías. Si las fiscalías le presentan 5, 6, 7 personajes de este tipo diciendo una serie de cosas, algunas que pueden ser probables, otras que son inverosímiles, como el secuestro de García Luna por los Beltrán Leiva, lo creen, porque además coincide con lo que ven en televisión cuando se habla de México. Y después lo del juez Brian Cogan, se toma este periodo porque es complejo armar este tipo de sentencias. Son 5 cargos, 5 sentencias, hay que ver si se suman esas sentencias, hay que ver de qué forma se van a tomar, cómo el juez lo considera, porque eso sí, es una decisión del juez. El abogado defensor dijo que va a presentar 2 mociones de procedimiento en marzo para que se resuelvan en abril. Y bueno, me parece que son los tiempos que se toma este tipo de procesos, por lo menos en los que yo conozco, sí toman normalmente varias semanas en que los jueces decidan la sentencia una vez que el jurado dio su veredicto. Bueno, pues esto abre la posibilidad de enjuiciar a cualquier personaje de México, no importa el puesto, no importa. Y si hay por ahí fotografías, y si hay por ahí grabaciones, y si hay por ahí eh, entrevistas, pues con más razón todavía tendrán que acabar en la cárcel, ¿no? Sí, por supuesto, y bueno, habrá que ver qué es lo que sucede, y recordar, Fernanda, sobre todo que en Estados Unidos las agencias se manejan con mucha independencia Claro, de los gobiernos, y una cosa es lo que diga la Casa Blanca, otra cosa claro. es lo que hacen las distintas agencias y la justicia en Estados Unidos. Gracias, Jorge Fernández Menéndez.